Estamos hablando de osteoporosis con el doctor Franklin Hablan, él es médico endocrino, y dejamos una incógnita al aire. Los avances en Venezuela y los avances de osteoporosis en cuanto a la medicina, los avances de la medicina en cuanto a la osteoporosis. En Venezuela lo que se ha avanzado es en el diagnóstico, en el sentido de que contamos con instrumentos que pueden hacer una medición de la masa ósea. Sin embargo, es notorio que hay un instrumento, ¿verdad?, de orden epidemiológico que se denomina el FRAX. El FRAX es una especie de puntaje, ¿verdad?, que se hace interrogando al paciente y que permite tomar decisiones terapéuticas, sobre todo en nuestro país, que hay gente que no tiene acceso directo a estas mediciones, ¿verdad?, o asistencia médica. De manera de atención primaria podemos hacer un interrogatorio muy rápido para ver sus factores de hierro, de riesgo, y al tener el puntaje podemos saber si este paciente está a riesgo de osteoporosis o de fractura y cuantificarlo, inclusive poner tratamiento. Esto es importante sobre todo en áreas de atención primaria, en centros lejanos de donde hay asistencia instrumental con los medidores de densidad ósea o densímetro, porque permite a tener asistencia a los pacientes. El otro aspecto es la medición de factores que revelan cómo está el hueso de manera dinámica, que se denominan indicadores de formación e indicadores de pérdida de hueso. Nos permiten entender ya no la foto estática, que es la densimetría, sino qué está pasando en este momento, y permiten estudiar un paciente en particular si el hueso está trabajando a más velocidad o menos velocidad y si las pérdidas superan con mucho a la formación. ¿Cuántos pacientes aproximadamente llegan hasta el consultorio? Bueno, usted me está haciendo una pregunta que es muy sesgada, porque a mí me llegan exactamente los problemas y eso no quiere decir que es lo que refleja la población. Pero el FRAX permite a nivel poblacional hacer un screening poblacional y saber quiénes podrían ser derivados a centros, quiénes requieren tratamiento y quiénes pueden ser observados. De tal manera que es una herramienta muy útil, sobre todo en atención primaria, al acceso de cualquier médico. Doctor, ¿qué sucede con la obesidad en caso de osteoporosis? Esto depende cómo se comporte esa obesidad metabólica. Si el paciente tiene una historia de obesidad, pero finalmente llega a ser diabético, en la diabetes se producen una serie de alteraciones de hueso. No tanto desde el punto de vista cuantitativo, es decir, cuando nosotros medimos la densidad mineral en los obesos diabéticos, encontramos que tienen una buena densidad, muchos de ellos, por efecto de la misma carga, porque la carga es primordial para el desarrollo del hueso. Pero esos pacientes tienen trastorno de la calidad del hueso. Esos trastornos se miden con unas técnicas especiales. Lamentablemente no contamos en Venezuela con estas técnicas de medición de calidad todavía, ¿verdad?, que permiten entender qué está pasando, cómo está conformado ese hueso desde el punto de vista tridimensional, la estructura. Esto en el caso de los obesos y también de las personas con diabetes, Pero quiero hacerle una acotación muy importante. Los pacientes obesos que se someten a la cirugía bariátrica, sobre todo a la cirugía bariátrica que denominan bypass o derivativa, son pacientes que tienen que ser controlados por el endocrinólogo porque tienen grandes pérdidas óseas al punto de llegar a estados muy avanzados, que es lo que se denomina osteomalacia, que es un hueso muy reblandecido que no mineraliza. Y por esto se debe a que tienen trastornos de la vitamina D tan severos y difíciles de corregir por el mismo proceso de mala absorción. De tal manera que estos pacientes no pueden creer que ya yo resolví el problema del peso y no debo cuidarme, aparte de lo que es los déficits de vitamina B12, el déficit de hierro, ese tipo de problemas, y sobre todo las embarazadas que tienen bypass, que van a salir embarazadas, deben ser cuidadosamente evaluadas para evitar problemas metabólicos durante el embarazo y conferir, ¿verdad?, un desarrollo potencial al feto incompleto. Esto es muy importantísimo que se tome en cuenta. Importante la información. ¿Qué sucede con las personas que son muy delgadas, que es lo contrario, en este caso? No, las personas delgadas podrían tener una menor masa ósea, en cuanto a que
El aparato mide básicamente es área, no es volumétrico. Pero el hecho de que tenga menos masa ósea no implica que tenga una patología, sino que es lo que se denomina en medicina variante fisiológica. Usted tiene menos masa ósea, pero usted tiene igual resistencia, porque le voy a decir, usted puede tener una masa ósea muy alta, obviamente a los 50 o 40 años, pero esa misma masa ósea desde el punto de vista de la calidad de hueso, obviamente que aún si usted la mide por área, es alta, pero no tiene la misma resistencia a los 80 años, obviamente, porque la calidad del tejido no es igual. Y es parte del proceso mismo del envejecimiento, obviamente, donde las proteínas sufren una serie de modificaciones. Doctor, nos llegan comentarios y preguntas a través de la cuenta en Twitter. El primero lo hace la señora Irina Rojas. Muy interesante educar con este tema. ¿Qué pasa con la paratormona elevada y no mejora con TTO? Gracias. No sé a lo que se refiere ella con el TTO. La paratormona elevada, lo primero que hay que discriminar o diagnosticar es que el paciente tenga un déficit de vitamina D. Eso es lo primero entre los diagnósticos a diferenciar si esto se debe a un aumento por patología o simplemente hay un déficit de vitamina D. Una vez logrado la represión de vitamina D en el paciente y el paciente no corrige su paratormona, entramos en un diagnóstico ya de diferenciación si ciertamente es que el paciente, aún teniendo calcios normales, tiene lo que se llama hiperparatiroidismo normocalcémico, es decir, con calcios normales, o el paciente tiene algún otro tipo de patología, que es lo que nosotros tenemos, que es un paciente que necesita ser estudiado por el especialista. Ramos Castillo Jesús, muy buenos días. ¿Quién debe pensar que puede tener osteoporosis? ¿Qué son los bifosfonatos? Gracias. Pregunta el señor Ramos Castillo. Debe pensar quien tiene osteoporosis, quien tiene factores de riesgo. Bajo consumo de calcio y proteínas durante el desarrollo puberal o mala nutrición, antecedentes familiares de fracturas, antecedentes de alcoholismo, cigarrillo en exceso. Bueno, el cigarrillo siempre es un exceso, vamos a verlo, no podemos verlo sino de esa forma. Los pacientes que han sido sometidos a antiepilépticos, los pacientes que reciben esteroides, los pacientes que son sometidos a algunos tratamientos que tienen efectos. Por ejemplo, los pacientes operados de cáncer de próstata y que se llama el bloqueo completo hormonal androgénico para el control del cáncer produce osteoporosis. No quiere decir que es que yo voy a dejar ese tratamiento, sino que voy a tomar medidas para evitarla. Las pacientes afectadas de cáncer de mama, que usan inhibidores de aromatasa, esas pacientes tienen mucho mayor riesgo de tener cáncer, de tener osteoporosis, y por lo tanto se tiene que tomar medidas para evitarla. Calcio, vitamina D y tratamientos. Doctor, ¿qué nos puede decir de la pregunta de nuestro camarógrafo Teo Serrano? Él preguntaba o tiene la incógnita de esas personas que compran huesos y se comen el tuétano para tener más calcio. ¿Esto es así? El tuétano aloja la médula ósea, que básicamente tiene un gran contenido graso y eso no contribuye. No contribuye, es un mito. Es un mito. Seguimos con los comentarios. Marjorie Gutiérrez, ¿se pierde calcio cuando se está amamantando? ¿Debo tomar calcio mientras amamanto? Sí, calcio y vitamina D. Calcio y vitamina D. Aixa Oquendo, las pacientes que toman tamoxifeno, ¿cómo afectan en la osteoporosis? Las pacientes que son premenopáusicas, en tratamiento cáncer, el tamoxifeno actúa aumentando la pérdida de masa ósea. En las pacientes que son posmenopáusicas, el tamoxifeno más bien protege la masa ósea, por unas razones de mecanismo de cómo actúa. Pero esas pacientes además necesitan posiblemente tratamiento con bifosfonato. Eddie Fara, muy buen día. Me tratan ahora de una inflamación del sacro ilíaco. ¿Tiene que ver con osteoporosis? Muchas gracias. No, no necesariamente. Hay que diferenciar la enfermedad articular u osteoarticular de la osteoporosis. Aixa Oquendo dice, ¿la vitamina D3, 5000, ayuda a la osteoporosis? Esa pregunta es importantísima. Una paciente no puede tomar 5000 unidades de vitamina D3 si no está bajo vigilancia médica. Bien. Porque el requerimiento diario va entre 1000 y 2000 unidades, de acuerdo a la población que se tenga en cuenta, pero 5000 unidades, finalmente, en una paciente, por ejemplo, muy delgada,
puede llevar a una intoxicación con vitamina D. Porque hay una migración, estas pacientes tienen muy poco tejido adiposo y la vitamina D se aloja en el tejido, de tal manera que el paciente va a estar repletado rápidamente y va a alcanzar niveles sumamente elevados, muy por arriba quizás de 100 nanogramos de vitamina D, y eso tiene que ser bajo vigilancia médica. La vitamina D es necesaria, es importante, pero no es inocua como cualquier otro tratamiento, a pesar de ser algo que nosotros requerimos habitualmente. Doctor, entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la absorción de calcio a través de la dieta, en la vida diaria? La absorción de calcio la mejoramos ingiriendo calcios, sobre todo de origen lácteo. Los calcios de origen vegetal tienen el problema de que hay compuestos en los vegetales que impiden la absorción de calcio. Por ejemplo, nosotros sabemos que la espinaca tiene mucho calcio, pero también la espinaca tiene unos ácidos que se denominan fitatos y oxalatos. Y lamentablemente los fitatos y oxalatos son insolubles a nivel intestinal. Y ese calcio no es totalmente aprovechable como es el calcio de origen animal desde el punto de vista de los lácteos. El caseinato de calcio, ¿verdad?, que es realmente lo que tiene la leche y el queso, son calcios que están hechos para que se absorba muy eficientemente. Doctor, sus contactos, para las personas que lo ven hasta ahora, ¿dónde lo pueden ubicar? A través de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Entre Noticias.